Cartas de Babel. Los europeos. 3 vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita, de Orlando Figes. Los europeos de Orlando Figes es una historia en la que se contempla a Europa como un todo. Nos evoca El mundo de ayer, Memorias de un europeo de Stefan Zweig, aunque Figes recrea la génesis de Europa y Zweig la decadencia. Orlando Figes nos muestra a Europa como un espacio de transferencias culturales, como una síntesis internacional de formas, ideas y estilos artísticos que distinguiría Europa del resto del mundo, surgiendo así una cultura europea. Es una puerta que nos abre a otros mundos. Un pensador de la época decía: acortar la distancia que separa a las poblaciones es reducir igualmente la distancia que separa a los hombres entre sí. En los europeos está todo. Nos muestra cómo el ferrocarril, los barcos de vapor y el telégrafo transformaron el mapa cultural de Europa, permitiendo que circularan con rapidez mercancías, personas, cartas, noticias, ideas, informaciones, libros, literatura y arte. También música. La difusión enorme que tuvo el piano y su abaratamiento permitió que dicho instrumento pudiera ser tocado por las mujeres en sus propias casas sin producir escándalo. El ferrocarril consiguió trasladar la población de provincias a la órbita de las grandes ciudades, incorporando un nuevo público que permitió el tráfico cultural y el influjo de las grandes transformaciones del siglo XIX, el sistema de libre mercado, la comunicación de masas, nuevas técnicas de impresión de libros y partituras, la invención de la litografía y la fotografía. Todo ello permitió la creación de la nombrada ya cultura europea. Cultura que se vio inmersa en el mundo del mercado, quien decidió en definitiva qué obras de música, pintura o literatura sobrevivirían y cuáles terminarían perdidas y olvidadas. Esta cultura internacional desaparecería con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Orlando Figes es un historiador británico que nació en Londres en 1959, al que se le considera una autoridad en la historia de Rusia. Aunque de nacionalidad británica, su disconformidad con el Brexit le animó a cambiarla por la alemana. La madre de Orlando, de soltera Eva Ungar, fue una de las más interesantes feministas inglesas del siglo XX, comparada a veces con Virginia Woolf. Nacida en Berlín, procedía de una familia judía acomodada y asimilada en el Imperio alemán, que huyó en 1939 a Inglaterra. El padre abandonó a la familia cuando Orlando tenía 3 años. En este largo relato de sencilla lectura, 3 personas están en el centro de este libro. Iván Turgeniev, conocido escritor del Imperio ruso, 1818-1883. La cantante contralto de familia española y hermana de la Malibran, Pauline Viardot, 1821-1910. Y su marido, Luis Viardot, gestor de espectáculos, hispanista, introdujo las guías turísticas de ciudades españolas e incluso folletos de cómo visitar el Museo del Prado, y primer español que criticó las falsedades de la leyenda negra y las exageraciones románticas. 1800-1883. Crítico de arte, académico, editor, periodista, traductor al francés de ruso y español. En definitiva, todo aquello que no es el artista, pero de lo que el artista depende. Orlando Figes entreteje sus biografías, le sigue por toda Europa y se detiene en las personas que conocen, todas ellas importantes en la escena cultural europea de entonces. Paganini, Chopin, Brahms, Wagner,
Clara Schumann, Liszt, la familia Strauss, Víctor Hugo, Flaubert, Dickens, Dostoyevsky, etc., indagando en los temas que les afectaron como artistas y promotores de las artes. En el libro se plantea la vida diaria de grandes autores de música a través de su correspondencia profundamente seleccionada y analizada. George Sand, Gounod, Chopin, Bizet, Wagner, Berlioz, Meyerbeer. Entre las obras de Orlando Falles cabe destacar La historia de Rusia, libro necesario para entender la Rusia de Putin, sus guerras con Ucrania, Estados Unidos y Occidente. La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo y El baile de Natasha, una historia cultural de Rusia. Orlando Falles fue educado en Cambridge. Actualmente es profesor de historia en Birkbeck College en la Universidad de Londres y doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. También colabora con New York Review of Books y es miembro de la Royal Society of Literature desde 2003. El autor muestra en esta obra histórica novelada el dominio de la vida cotidiana de la clase media en la Europa del siglo XIX, enlazando dos capitales europeas, San Petersburgo y París, con una maestría apasionante en la descripción del cambio que supuso social y culturalmente el desarrollo de los ferrocarriles. El impacto de los ferrocarriles fue complejo. La ruta del Grand Tour hacia Italia siguió siendo el interés principal de los viajeros victorianos. Pero los ferrocarriles les dieron nuevas formas de llegar hasta allí, permitiéndoles visitar ciudades distintas por el camino y hacerlo en distintas épocas del año, ya que los trenes se veían menos afectados por las inclemencias invernales que los coches de caballos. Permitían a los viajeros planificar los viajes para llegar a los mejores lugares en el momento adecuado. Venecia durante el Carnaval, Roma en Semana Santa, etc., como hicieron Turgeniev y Botkin en 1857. Los ferrocarriles ofrecían además trenes especiales y descuentos para las principales empresas turísticas, como Thomas Cook, principal proveedor británico de billetes de tren en el continente, cuya actividad primordial era organizar viajes a Suiza e Italia para la mayor cantidad de público posible. Esto implicaba centrarse en las rutas más populares y consolidadas, en vez de abrir nuevos mercados y organizar visitas a otros lugares menos conocidos de Europa. No fue hasta 1867 que la empresa se aventuró en Austria, y aún más tarde cuando comenzó a ofrecer viajes a Escandinavia desde 1875, España 1876 y los Balcanes 1889. Sin embargo, los ferrocarriles abrieron algunos destinos nuevos en el continente. Dirigieron el tráfico turístico hacia los balnearios y los pueblos costeros, por ejemplo. Ciudades balneario como Baden-Baden, Wiesbaden y Bad Ems en Alemania se convirtieron en concurridos centros turísticos porque estaban conectadas a la línea ferroviaria. Como destinos veraniegos frecuentados por la aristocracia y en ocasiones por la realeza, atrajeron a una clientela adinerada proveniente de toda Europa, mediante la construcción de hoteles de lujo, restaurantes, casinos, salas de conciertos y parques para pasear. Lo mismo sucedió con Ostende en Bélgica, Bad Isch en Austria y Vichy, Les-Bains y Plombières en Francia, así como con las ciudades costeras que emperadores y reyes pusieron de moda y que fueron democratizadas por el ferrocarril, como Scheveningen en la costa holandesa del Mar del Norte, Norderney en la costa de Hannover, Heringsdorf en el Mar Báltico de Prusia, Trouville, Deauville y Cabourg, inmortalizada como Balbec en busca del tiempo perdido de Proust, en la costa de Normandía, Cannes, Niza y Biarritz en el sur de Francia y San Sebastián en España.
Otros centros turísticos de verano fueron creación de los ferrocarriles y más democráticos desde el principio, como es el caso de las ciudades balneario predominantemente judías de Karlsbad y Marienbad en Bohemia, que debieron su rápido crecimiento a su posición central en el mapa ferroviario continental. Pero quizá la mayor de las transformaciones que trajeron los ferrocarriles se produjo en la ruta privilegiada hacia Suiza e Italia. Si bien antes del ferrocarril los viajeros habían pasado sobre todo por Francia, donde las carreteras eran mejores que en Alemania, el desarrollo del tendido ferroviario alemán redirigió a través de Renania a los turistas que iban de camino al sur. La ruta de Londres a Suiza a través de Holanda, Bélgica, el Rin y Alemania fue abierta por los ferrocarriles durante la década de 1850. La primera década del turismo de masas en el continente. Pronto quedó establecida como la ruta británica más habitual hacia Italia. Viajando así, los turistas podrían visitar los lugares de Renania que los románticos habían ensalzado y a los que la reina Victoria y el príncipe Alberto, que recorrieron el Rin en 1845, habían dado fama. Después podían continuar por Baviera, donde a menudo se dejaba ver la realeza británica, o dirigirse directamente a Basilea, desde donde podrían visitar las cascadas del Rin y cruzar los Alpes hasta Italia. En comparación, la ruta francesa a Italia era menos transitada, a pesar de que la línea París-Marsella, terminada a mediados de la década de 1850, era tan eficiente como la ruta alemana. Supuso todo un cambio desde los días del Grand Tour, cuando la ruta predilecta había sido la francesa. Las preferencias culturales británicas tuvieron mucho que ver con ello. Desde las guerras contra la Francia napoleónica se arrastraba un fuerte sentimiento antifrancés y al mismo tiempo la sociedad victoriana manifestaba una marcada germanofilia, reforzada por los antepasados alemanes de la familia real, por la orientación progermánica de los movimientos anglicanos e inconformistas y por la moda del estilo arquitectónico neogótico, tal como puede verse en la construcción en Londres del Albert Memorial 1861, la estación de St. Pancras 1868 y las nuevas casas del Parlamento entre 1840 y 1870. Si los británicos mantenían generalmente cierta desconfianza ante los franceses papistas, a los alemanes los consideraban sus hermanos anglosajones. Pero el auge de la cultura alemana en el mapa turístico británico también se explica por el simple hecho de que los ferrocarriles la hacían más fácil de explorar. Es una delicia ver, a medida que avanzamos en nuestro viaje, cómo se derrumban los muros del prejuicio, cómo ceden las malas pasiones y los temperamentos infelices, cómo se expande el intelecto, la búsqueda de información, el deseo de leer libros y el entusiasmo de su lectura, las simpatías benevolentes excitadas por un conocimiento más extenso de las circunstancias y los sufrimientos de nuestros semejantes. Así hablaba Thomas Cook sobre los beneficios de viajar al extranjero. La apertura de Europa que trajo el ferrocarril otorgó un nuevo significado a la vieja idea de que viajar abría la mente. Se hablaba de que al eliminar las fronteras, los ferrocarriles acababan con los odios y las divisiones. Viajar es fatal para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de miras, escribió Mark Twain en su Guía para Viajeros Inocentes, 1869, relato de su viaje en tren por Europa hasta Tierra Santa. Esta idea se convirtió en un lugar común de la literatura del siglo XIX. Pero había en juego algo más que la superación de la estrechez mental. La sensación de ser europeo estaba en sí misma ligada a la capacidad de mirar hacia afuera que aportaban los viajes internacionales. Los ferrocarriles permitieron a las personas de todo el continente verse a sí mismas como europeas, en unos casos más y en otros menos, en función de su historia y su geografía, en sentidos inéditos.
Esta sensación de ser parte de Europa estaba relacionada con la posibilidad de viajar en tren a cualquier rincón de ella. Cualquier pequeño pueblo con un apeadero podía verse a sí mismo en el centro de una red de líneas ferroviarias que se extendía por todo el continente. Hace 30 años, en las áreas rurales, ni una sola persona de cada 100 había visto la metrópoli, declaraba The Times en 1850. Ahora apenas hay una en el mismo número que no haya pasado allí un día. A finales de 1851, 4 millones de hombres y mujeres británicos habitantes de zonas rurales habían viajado a Londres para asistir a la Great Exhibition, donde pudieron contemplar bienes y artefactos de 50 países distintos y de 40 colonias de todos los rincones del mundo. En torno a la exposición, en el gran número de restaurantes surgidos para alimentar a las multitudes, pudieron probar también distintos alimentos de Francia, de Alemania y de Italia, incluso el curry indio. El famoso chef Alexis Soyer inauguró un simposio de todas las naciones, una versión gastronómica de la exposición donde 1.500 personas podían sentarse en una mesa gigantesca e inspeccionar la cocina, donde trabajaban cocineros de distintos países, incluso algunos de China. Para la mayoría de los visitantes de la exposición, este fue su primer atisbo de la vida en tierras extranjeras.